Y Roberto Martínez tiene muchísima experiencia, ha participado en eventos como B-Sides, Eco Party y muchos eventos de ciberseguridad, es mentor y consultor. Actualmente tiene una iniciativa que se llama Universe IT, donde él eh, comparte diferentes cursos con sus alumnos y es un entusiasta de la ciberseguridad. Roberto Martínez es un ejemplo a seguir en temas de ciberseguridad y nos trae en este momento una plática sobre Threat Intelligence. Un gusto estar con ustedes, les doy la más cordial bienvenida. Es un placer nuevamente, agradezco mucho a los organizadores, a todos agradezco a Gustavo por la invitación, por tomarme en cuenta, por considerarme. Y justamente, bueno, la charla en la que voy a participar tiene que ver con inteligencia de amenazas, pero desde el punto de vista de cómo hacerlo accionable. Y es que en la actualidad estamos escuchando mucho el concepto. De hecho, desde hace un tiempo nosotros escuchábamos acerca de inteligencia de amenazas, pero siempre lo relacionamos mucho con aspectos más hacia la parte de open source intelligence. Es decir, inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Lo que podemos encontrar en Internet disponible si estamos investigando. Pero la realidad es que la inteligencia de amenazas va mucho más allá y desde un punto de vista estratégico puede ayudar a las organizaciones a estar mejor preparadas. ¿Por qué es importante la inteligencia de amenazas? Bueno, porque va a ayudar a las compañías sin importar el tamaño, eso es importante mencionarlo, porque a veces se pudiera pensar que este tipo de enfoques va más orientado, por ejemplo, a compañías grandes, a compañías que ya tienen una estructura o incluso un cierto nivel de madurez. La realidad es que podemos iniciar el proceso de implementar inteligencia de amenazas en nuestras organizaciones desde el principio, desde cero. Y la idea es que nosotros usemos esa información justamente para poder anticipar situaciones que se puedan presentar con el conocimiento que tengamos de los adversarios. Es decir, si lo vemos desde una perspectiva proactiva, cambiando nuestra postura, que normalmente por naturaleza la seguridad siempre fue reactiva. Es decir, siempre fue si yo detecto con mi anti-malware, qué acciones voy a realizar, ¿no? O si detecto un intento de ataque a un puerto servicio, ¿cómo puedo yo responder a eso? En la actualidad, nosotros tenemos la posibilidad, gracias a que existe información, gran cantidad de información que proveen diferentes fuentes, de poder conocer de manera anticipada cuáles son los posibles riesgos potenciales a los que nos podríamos exponer. Y justamente ahí es donde nosotros podemos comenzar a trabajar con un cambio radical en la forma como vemos la seguridad. Y hablando específicamente de la inteligencia de amenazas, hay tres tipos de enfoques que podemos tener, que es el táctico, el operacional y el estratégico. Y como su nombre lo dice, cada uno de ellos cumple un rol particular. Por ejemplo, cuando hablamos desde una perspectiva operacional, nos estamos refiriendo en la forma en la que nosotros vamos a materializar o vamos a utilizar esa información. Es decir, cómo puedo sacarle provecho. Cuando hablamos desde el punto de vista estratégico, está más enfocado hacia la toma de decisiones, ¿no? Desde un punto de vista más holístico, más global, no tan técnico, cómo podemos hacer uso de esa información y desde el punto de vista táctico, cómo vamos a implementar esas medidas, justamente esas estrategias, para lograr el objetivo que estamos buscando. Una parte muy importante de la inteligencia de amenazas es la colección de datos. Y esta colección de datos está estrechamente relacionada o vinculada con las diferentes fuentes de información. Por ejemplo, estas fuentes de información pueden venir, como ya les comentaba hace un momento, de fuentes de inteligencia abiertas. ¿Qué es una fuente de inteligencia abierta? Es toda aquella información que está disponible en Internet y que de alguna manera es accesible sin necesidad, por ejemplo, de tener un acceso autorizado o tener que pagar por un servicio y que de alguna forma me va a proporcionar lo que necesito para poder desarrollar una estrategia. Otro tipo de fuentes de información puede ser social media, que también podría estar vinculado con el Open Source Intelligence, aunque en este caso, por ejemplo, en algunas circunstancias se requeriría el uso de feeds que vengan a partir de APIs y que en ocasiones esas sí tendrían algún tipo de costo, aunque de igual manera podremos hacer la búsqueda de manera general y encontrar aquello por lo cual no requeriría, por ejemplo, estar agregado, asignado
por algún tipo de suscripción. Y están por otro lado los feeds de inteligencia de amenazas, que son los que proporcionan los proveedores de seguridad, compañías que se dedican a la investigación y que proporcionan información muy útil, como pueden ser dominios web, pueden ser direcciones IPs, pueden ser también identificadores de archivos, como pueden ser los hashes, y de esa forma yo puedo relacionar, puedo vincular algún tipo de muestra de malware en específico. Otro factor muy importante que quiero mencionar antes de avanzar es la inteligencia que se genera dentro de la propia organización, porque esa pocas veces se toma en cuenta. ¿Qué tipo de información es esta que se genera dentro de la organización? Es, por ejemplo, todo aquello que se genera a partir de la detección que podemos tener internamente sobre situaciones que puedan presentarse a nivel de, por ejemplo, dispositivos, lo que yo pueda detectar a nivel de un SOC, de un SIEM, y que de alguna forma, en ocasiones, esa información no es utilizada, no es explotada. Por ejemplo, si nosotros vemos una alerta y esta alerta representa un cierto nivel de riesgo de compromiso, pero no le damos un seguimiento muy a fondo, sino simplemente nos enfocamos, por ejemplo, en la detección y contención de una amenaza, por ejemplo, un malware, detectamos un malware, el malware se contuvo, pero muchas veces no vamos más allá, por ejemplo, del contexto que tiene ese malware, o no vamos más allá, por ejemplo, del hecho de cómo llegó ese malware ahí, o qué proceso se siguió, o qué pudo haber pasado antes, o qué puede pasar después. Entonces, esa información es muy valiosa y es conveniente también utilizarla como fuente de inteligencia. Toda esa información se convierte en un mar de datos que en algún punto puede llegar a perdernos, ¿no? Es decir, imaginen en un día a día en una organización la cantidad de logs que se genera, ¿no? La cantidad de información que va hacia un SIEM o la cantidad de información que se analiza desde un SOC. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, de toda esa información que se genera, crear una suerte de análisis y contextualización. ¿Qué significa esto? Es básicamente la forma en que la clasificaríamos, qué información puede ser útil y qué información no es relevante. Esto parecería una actividad exhaustiva, pero la realidad es que las herramientas de Threat Intelligence nos ayudan justamente a este proceso. Incluso proveedores de inteligencia justamente realizan esa parte, ¿no? Por ejemplo, toman de diferentes fuentes información y una vez que pueden clasificarla y contextualizarla, nos dan los resultados. Un ejemplo práctico. Imaginen ustedes que pertenecen, por ejemplo, a la industria del sector financiero, a la industria manufacturera, ¿no? La industria de exportación de productos. Entonces, bajo ese contexto, a mí lo que me interesaría saber es, por ejemplo, qué actores de amenazas en este momento están atacando el tipo de industria para la cual yo trabajo o el tipo de industria donde yo me desempeño. Entonces, la forma de hacerlo sería, ok, existen actores de amenazas que en algún punto están interesados en afectar organizaciones como la mía. ¿Qué tipo de malware o qué tipo de herramientas están utilizando, ¿no? Entonces, este análisis inicial me va a ayudar justamente a empezar a recolectar información que me va a llevar a ese punto. El otro factor es cómo yo utilizo esa información. Imaginen esto, una analogía, y de hecho, bueno, el concepto de inteligencia de amenazas viene justamente de los servicios de inteligencia que se utilizarían, por ejemplo, para obtener información de seguridad nacional, digámoslo así. Si ustedes son aficionados a las series, a las películas, que evidentemente están basadas en algún punto en la vida real, nosotros podemos ver en alguna de estas series que, por ejemplo, hay agentes de inteligencia de campo cuya función es colectar datos, colectar todo aquello que consideren relevante para, digamos, la seguridad nacional de su país. Y hay otro grupo de analistas que son los que se encargan de tomar esa información, identificar qué es relevante y entonces seleccionar y darle un contexto, porque eso es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener una lista de 100 IPs maliciosas y lo puedo agregar a mi 100 para que, a mi SOC, para que estas puedan ser detectadas a partir del patrón de identificación de conexiones. Y en algún punto me va a decir, por ejemplo, si alguna de mis activos, si alguno de mis activos está realizando ese tipo de conexiones.
Eso es práctico y es útil, pero al final no me da contexto. O sea, yo no sé, por ejemplo, si esa dirección IP está relacionada con un actor de amenazas específico, por ejemplo, con un actor Estado, cuyo objetivo es, por ejemplo, robar información de las compañías que se dedican, por ejemplo, al sector automotriz, ¿no? O que se dedica, o que son parte de una oficina de gobierno. Entonces, ese contexto va a ser muy importante. Después de que hago ese análisis, viene cómo distribuye esa información. La distribución de la información se da a partir de cómo se puede aprovechar esa información para hacerla accionable. Es decir, ya les comentaba, en algún punto los indicadores de compromiso que pueden ser hashes de archivos, pueden ser direcciones IPs, pueden ser dominios, o pueden ser algunos otros artefactos que me indican la presencia de un actor malicioso. Y por otro lado también, por ejemplo, puede ser información útil para los usuarios finales, puede ser información útil, por ejemplo, para el área de operaciones. Imaginen ustedes un caso donde se hacen escaneos regularmente en una empresa de vulnerabilidades y se detectan pues las vulnerabilidades más críticas, ¿no? Por lo regular le llamamos el top 10. Entonces, dentro de esas vulnerabilidades críticas hay una vulnerabilidad hacia una plataforma que nosotros tenemos implementada en la compañía. Esa plataforma es crítica para la organización por el tipo de información que maneja o puede ser crítica por el papel que representa. Entonces, obviamente, si tiene vulnerabilidades que se consideran críticas, en algún punto nosotros tenemos que tomarlas en cuenta y priorizarlas. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, nos enteramos que esa vulnerabilidad específicamente está siendo aprovechada por un actor de amenazas de ransomware? Es decir, por un grupo que se dedica a instalar ransomware a las empresas para extorsionar. Obviamente ahí cambia nuestra perspectiva, porque ahí entonces ya no se trata solamente de una vulnerabilidad en una plataforma crítica para el negocio. Significa que a partir de esa vulnerabilidad nos pueden comprometer a partir del uso de ransomware. Y eso ya pues cambia la historia completamente. Y, por ejemplo, en ese caso, nosotros lo que estaríamos pensando es cómo podemos utilizar esa información para diferentes áreas. Y una de esas áreas, les comentaba, es el área de operaciones. Entonces sería básicamente enviarle la información al área de operaciones y decirle, necesitamos priorizar sobre tu lista de prioridades que ya tienes para parchar vulnerabilidades. Necesitamos priorizar esta vulnerabilidad porque hay un riesgo alto de que un actor de amenazas de ransomware puede explotarla. Entonces, así es como nosotros tomamos esa información de inteligencia, la analizamos, le damos contexto y la utilizamos. Es lo que se llama inteligencia o información de inteligencia, perdón, que se convierte en algo accionable. Si nosotros queremos comenzar a implementar esto en la organización, hay 4 diferentes fases. Por ejemplo, está la planeación y dirección, donde nosotros básicamente nos vamos a enfocar a definir qué es lo que necesita específicamente la empresa. Es decir, por qué querría implementar inteligencia acorde a sus características. ¿Es empresa pequeña, mediana, grande? ¿A qué sector pertenece? ¿Y qué tipo de información requiere? Acorde con su infraestructura, acorde con sus áreas, por ejemplo, de trabajo. Habrá compañías que tengan, por ejemplo, un área de tecnología y un área de seguridad, y habrá compañías que, por ejemplo, terciarizan la seguridad y tienen solo el área de tecnología, o incluso algunas que terciarizan ambas. La otra parte es cómo vamos a colectar y procesar esa información. Es decir, vamos a elegir las fuentes de datos que nos van a dar lo que necesitamos para poder funcionar de forma estratégica. Una vez que colectamos esa información y se analiza, se va a producir un resultado. Y ese resultado puede ser, por ejemplo, un reporte ejecutivo para el CIO, puede ser una lista de indicadores de compromiso que incluya IPs, dominios, hashes, no sé, para el área de operaciones tal vez, el área de monitoreo, el SOC, reportes para los usuarios clave, por ejemplo, si es una amenaza que está utilizando, por ejemplo, LinkedIn, ¿sí? Para poder engañar a las personas de las empresas y hacerles creer que los quieren contratar en una compañía, cuando en realidad el objetivo es comprometerlos, o incluso el caso de varios incidentes que se dieron recientemente en donde se descubrió que actores de amenaza Estado vinculados a países en Asia
lo que hacían era, con fines de espionaje, contratarse en empresas para que al momento de que se contrataran poder realizar diferentes actividades maliciosas. Entonces, por ejemplo, un reporte de inteligencia con esos detalles, esas características, sería muy útil, por ejemplo, para el área de recursos humanos, para que cuando el área de recursos humanos siga sus procesos, tome en cuenta esa técnica que están utilizando los atacantes, ¿no? Y por el otro lado, como les decía, si hay que notificar de algún parche, bueno, al área de operaciones, si hay que proporcionar indicadores pues, al área de SOC, o incluso también si se tiene un área de threat hunting, con un equipo de threat hunting, un área de respuesta a incidentes, proporcionarles todo lo que requieren para poder responder adecuadamente al incidente o poder realizar la cacería de amenazas proactiva. Para esto, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, plataformas de inteligencia de amenazas, que es la forma más práctica de poder tener acceso a esa información, ¿sí? Una vez que nosotros la podamos importar, la podemos tener, podemos ahí sí seguir hacia otros procesos. Ahora, la forma, como les decía, en la que esta inteligencia de amenazas puede ser utilizada desde la perspectiva de defensa sería hacer threat hunting proactivo a través de respuesta a incidentes y a través de mejorar los controles de seguridad, las políticas de seguridad. ¿Cómo es esto? Bueno, en cierta manera, el típico modelo de seguridad consiste en instalar herramientas que te van a permitir monitorear, te van a permitir proteger y te van a permitir erradicar. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, si tienes un XDR, si tienes un EDR, si tienes un SOC o si tienes un SIEM, pues la forma en que lo vas a hacer es a partir de tus herramientas de monitoreo de detección proactiva. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en una respuesta a incidentes? En una respuesta a incidentes, tú puedes tener información de inteligencia que te ayude a entender el caso que estás investigando o la respuesta que estás iniciando. Por ejemplo, si empiezas a visualizar un comportamiento sospechoso en alguno de tus equipos de la red y comienzas a hacer los procedimientos de primera respuesta y en esos procedimientos de primera respuesta tú identificas un indicador que te dice que particularmente hay un archivo, un programa que no fue detectado por los antivirus como malware, pero que tiene elementos que hacen pensar que se trata de un malware conocido, entonces tú podrías relacionar esos indicadores con algún tipo de ataque en particular, algún tipo de actor de amenazas en particular. Y en el caso, por ejemplo, del threat hunting, muchas veces tú puedes, a partir de utilizar esta información, identificar cosas que a lo mejor el SOC no detectó o que a lo mejor el anti-malware no está detectando, el EDR no está detectando. Entonces, son formas en las que tú utilizas la información para justamente lograr tu objetivo. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, vamos a poner una analogía. Imaginen ustedes que están en una habitación completamente oscuras y no ven absolutamente nada. Y saben que en algún momento alguien los va a dañar o alguien les quiere hacer daño. Entonces, ¿cuál sería su sensación? Obviamente sentirían temor, sentirían ansiedad, estarían preocupados porque no saben lo que va a pasar. Y todo ese tipo de sensaciones les llevaría a un cierto desgaste. Y obviamente una reacción natural en algún punto sería tratar de defenderse, ¿no? De alguna forma. Pero yo les pregunto, ¿habría una forma realmente para defenderse ante ese tipo de escenario? Es decir, ¿habría alguna manera que te pudieras proteger? Porque no sabes realmente si alguien te va a golpear, no sabes si va a utilizar algo, no sabes en dónde lo va a hacer. Entonces, realmente cualquier intento que tú hagas por defenderte probablemente no vaya a ser eficiente. Y eso pasa muchas veces en el día a día en las organizaciones. Nosotros hacemos frente a amenazas que no conocemos. Es decir, nosotros instalamos un EDR, instalamos un XDR porque queremos defendernos de los malware, de los programas, de las actividades potencialmente maliciosas, pero la realidad es que muchas veces no sabemos cuáles son. Confiamos en que las compañías ya previamente analizaron esto y están incluyendo dentro de sus herramientas, dentro de sus motores, dentro de sus heurísticas, esta información. Y en cierta manera eso es parte de la inteligencia.
proveer a las herramientas de las capacidades con la información para hacer la detección. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no avanzamos a la misma velocidad o muchas veces las amenazas simplemente evolucionan o cambian. Entonces, un malware simplemente puede ser modificado de cierta manera para que si era detectado esta semana, la próxima semana ya no sea detectado. Y esa es una realidad. De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, muchos foros de underground, lo que ofrecen es malware indetectable. ¿Por qué? Porque incluso ofrecen la garantía de que el malware siempre va a ser indetectable. Si en algún punto llega a detectarse, ellos te sustituyen la muestra por uno que no se ha detectado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso hace que de alguna manera, si tú tenías cierto nivel de detección, probablemente la próxima semana ya no lo tengas. Entonces, esto te lleva hacia un punto de acción proactivo. Es decir, de alguna forma, tú no vas a esperar a que algo suceda, sino que tú vas a anticipar que las cosas sucedan, ¿no? Y es como si alguien les dice, que si tú buscarías, por ejemplo, o tú aceptarías, mejor dicho, eh, una cantidad específica de dinero por hacer algo, por ejemplo, que fuera peligroso, ¿no? Como lanzarte de un avión. Y entonces las preguntas obligadas serían, bueno, pues depende si tiene paracaídas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si después recibimos más información donde nos dicen que el avión no ha despegado, pues ahí nos cambia el chip completamente, nos cambia la perspectiva y entonces probablemente tomaremos una decisión distinta, ¿no? Es igual, realmente lo que cambia en este caso para poder tomar decisiones estratégicas es la información. Si nosotros tenemos la información, podemos ser más eficientes en el uso de las herramientas, podemos ser más eficientes desde el punto de vista estratégico de qué es lo que podemos nosotros implementar. Para construir un programa de inteligencia de amenazas, lo primero que tenemos que hacer es, como decíamos, definir qué objetivos queremos lograr con este programa. Es decir, no se trata nada más de recibir reportes en PDF, no se trata nada más de conocer las noticias de qué es lo que está sucediendo, sino cómo puedo hacer que eso sea útil para mi organización. Lo siguiente es seleccionar las herramientas adecuadas. Esto es, plataformas de inteligencia, formas en las que voy a convertir esa info, cómo lo puedo conectar yo con mis otras herramientas de respuesta a incidentes, de monitoreo, y crear esos flujos que me van a automatizar el proceso. Es decir, no debemos de pensar que todo tiene que hacerse a mano, que tengo que revisar mis reportes y de ahí sacar la información, sino que yo asumo que puedo automatizar gran parte de estos procesos. Vamos a ver un caso de estudio de cómo podemos nosotros aplicar justamente esto en la vida real, ¿no? Entonces, imagínense este modelo en donde tenemos nuestra área de inteligencia que va a proveer información a diferentes áreas. Por ejemplo, va a proveer información al SOC con indicadores de compromiso, indicadores de ataque, un poco de contexto para que el SOC configure sus herramientas y pueda realizar actividades de detección. Después tenemos el equipo rojo. El equipo rojo básicamente le vamos a proveer información acerca de actividades maliciosas documentadas, parte de la investigación que hacen las compañías de seguridad, para que puedan hacer planes de emulación, para que puedan hacer ejercicios de emulación. Y con esto podamos probar si las herramientas que tenemos son eficientes. Y al equipo azul les vamos a proveer información de inteligencia que le ayude justamente en sus procesos de respuesta a incidentes, en caso de que se presente un incidente, o de forma proactiva al equipo que está buscando en la red, está buscando en los hosts cualquier indicador de compromiso que pueda existir, indicador de ataque, aun cuando el SOC o las herramientas que contamos no los hayan detectado. Entonces, les voy a compartir un poco. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en particular. Por ejemplo, una herramienta que se llama Screen Connect, un reporte de inteligencia que aparece donde dice que esta herramienta está siendo explotada en la actualidad. Buscamos información a ver si en algún punto hay actores de amenazas que están utilizando esto para inyectar ransomware. Entonces vemos que efectivamente se ha reportado que hay actores de amenazas que están aprovechando esta herramienta, la vulnerabilidad, para
meter ransomware a las compañías, ¿no? Entonces tratamos de averiguar de diferentes fuentes para ver si tenemos más datos. Se fijan, son fuentes distintas. Cada fuente me reporta diferentes indicadores, diferente información. Y entonces, básicamente lo que estoy haciendo yo aquí es, primero, la parte de la colección. Configuro para que me traiga información de estas fuentes. Después hago una búsqueda sobre el tema en el que estoy interesado, en el cual me interesa participar. Y una vez que hago eso, comienzo a hacer la fase de análisis, que consiste en identificar cualquier información que sea relevante, ¿no? Por ejemplo, los CVEs relacionados, información con el marco de referencia de MyAttack, las fuentes de información, las fechas, todo eso es útil para la etapa en donde yo puedo determinar qué puede ser relevante para la organización, ¿no? Entonces, después viene la parte en donde yo voy a ir más al detalle y puedo obtener, por ejemplo, los indicadores de compromiso, que en este caso básicamente son los CVEs y me da por ahí algunas direcciones IPs. Eso puede ser muy útil porque me va a ayudar a conocer un poco más sobre la amenaza en particular y me va a ayudar también a tener más datos con relación, por ejemplo, a esos IPs que han sido identificadas como relacionadas con este tipo de ataque. Entonces, ahí vemos el tipo de severidad que tiene. Y aquí ustedes, fíjense, es lo interesante de la inteligencia de amenazas. Ustedes aquí pueden conectar con la información que tengan de la gestión de vulnerabilidades. Por ejemplo, si ustedes realizan en su empresa escaneos de vulnerabilidades, por ejemplo, trimestrales, ustedes podrían cotejar aquí, obviamente tienen la herramienta, ver si en los escaneos apareció ya esta vulnerabilidad o probablemente la vulnerabilidad apareció después de que ustedes hicieron un escaneo, ¿no? Entonces, es un buen punto para poder conectar con las otras áreas y compartir esta información. Ven nuevamente diferentes fuentes específicamente relacionadas con este CV y ahí, por ejemplo, nos habla de que justamente esa vulnerabilidad en particular, aparte de los detalles técnicos, que son importantes desde el punto de vista, por ejemplo, ya de la operación, cómo pueden ustedes también actuar, porque a veces vienen las recomendaciones del fabricante y vienen incluso documentados algunos casos de compañías en específico que pudieron haber sido afectadas y de qué forma fueron afectadas, porque no es lo mismo tener información de un CVE, tener información de que una vulnerabilidad está siendo explotada y saber cómo lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos más detalles donde me dicen qué versión en particular, donde me dice cómo específicamente está siendo explotada, regiones, en algunos casos, regiones del mundo, donde se puede tener acceso a esas plataformas, a esas vulnerabilidades, y de esa forma vayan creando un contexto. Acuérdense que parte importante de la inteligencia de amenazas es el contexto. No basta solamente con tener IPs, con tener dominios o con tener hashes, porque muchas veces también se confunde la inteligencia con los feeds. Por ejemplo, me ha tocado a veces conversar con colegas y me dicen, sí, nosotros tenemos inteligencia de amenazas. Nuestro proveedor nos proporciona feeds cada mes. Feeds, me refiero a las listas, ¿no? Que te da tu proveedor acerca de justamente indicadores, ¿no? Como son dominios, IP, todo lo que necesitas para poder generar la contención e identificación en tu organización, ¿no? Entonces, es parte del análisis que se hace sobre el contexto, porque aquí, por ejemplo, inicialmente ustedes vieron que teníamos dos IPs, pero esas IPs, nuevamente, yo les puedo pasar al SOC para que monitoreen conexiones a esas IPs, pero necesito el contexto. Entonces, lo que estoy viendo ahorita es justamente el contexto. Y luego, hay otras herramientas que me van a ayudar. Por ejemplo, a veces tengo reportes en bruto, ¿sí? Y esos reportes, pues solo me narran la parte de la amenaza, pero, por ejemplo, yo no identifico acciones específicas. Entonces, hay herramientas como Tram es una herramienta open source de Mire Ingenuity, que lo que hace es que te toma reportes de inteligencia en diferentes formatos, puede ser Word, puede ser HTML, y cuando el reporte no te proporciona acciones específicas, por ejemplo, técnicas específicas, la herramienta
trata de identificar en los párrafos si hay alguna táctica técnica identificable. Por ejemplo, en este caso, está identificando a partir de ciertos reportes en Internet diferentes o distintas capacidades de las actividades que se hacen una vez que se explotó la vulnerabilidad, porque esa es la parte interesante. Probablemente, ok, yo leo un reporte de inteligencia que me dice que actores de ransomware están explotando un CV, yo lo paso a operaciones para que se apliquen los parches y asegurarnos de no estar expuestos, pero número uno, no tengo una garantía de que no he sido comprometido, y número dos, no me sé toda la historia. Por ejemplo, a lo mejor mi organización ya fue comprometida, me tocó un par de casos, justamente cuando a partir de una vulnerabilidad donde había grupos de ransomware, los clientes pidieron hacer una revisión porque ellos tenían esa plataforma y justamente a partir de esa situación se descubrió que estaban comprometidos, ¿no? Entonces, es importante saber qué puede pasar si ya estoy comprometido. O sea, regularmente, qué herramientas usan los atacantes, qué técnicas utilizan. Entonces, estos reportes lo que me ayudan es a obtener esa información. En ocasiones, el mismo proveedor, el mismo fabricante de alguna herramienta de seguridad, me va a dar no solo el reporte, sino que también me va a proporcionar los indicadores. Por ejemplo, me va a dar la lista de TTPs, me va a dar, incluso me va a incluir reglas Yara para detección, reglas Sigma, que son muy útiles y que se generan justamente a partir de información de inteligencia. Incluso, bueno, con esta herramienta, se fijan, automáticamente me detectó TTPs. Yo también puedo agregar algunos otros manualmente. Entonces, yo necesito esta información porque requiero hacerla accionable. Es decir, requiero en algún punto poderla utilizar, ¿no? Esa es la razón. Entonces, una vez que yo tengo ya esos TTPs, lo siguiente es, ok, vamos a ver si ya existen algunas reglas o existen algunos patrones de detección, como el caso de la regla Sigma, que me ayude a identificar indicadores de ataque. Para los que no sepan, Sigma es un estándar muy utilizado en la actualidad para detectar comportamientos, para detectar indicadores de ataque. Y, por ejemplo, yo busco en este buscador, yo busco cualquier regla que pudiera existir justamente para ese producto, para la identificación de ese producto. Y entonces me doy cuenta que la comunidad, que es muy grande, ya generó y compartió algunas reglas Sigma que ustedes pueden revisar. Y estas reglas Sigma les pueden ayudar a detectar la explotación de la herramienta. No la identificación de la herramienta porque se asume que la herramienta la tenemos, sino más bien cuando alguien ha tratado de explotarla. Entonces, estas reglas tienen una estructura que define qué es lo que van a identificar. Y una de las características de las reglas Sigma es que son totalmente agnósticas. Es decir, una regla Sigma nace del concepto de crear una regla universal que te permita a través de conversores generar queries para cualquier tipo de SIEM, para cualquier tipo de herramienta de detección. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, Splunk en tu compañía, esta regla te va a servir a través de un conversor para crear un query de Splunk. Si tienes SentinelOne, la misma regla, esta misma regla, la conviertes a un query de SentinelOne y haces tu búsqueda. Entonces, la idea es que sin importar y de forma muy agnóstica, sin importar qué plataforma de monitoreo y detección tengas, tú puedes usar la regla, la puedes convertir y de esa manera puedes hacer la detección como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces ahí tenemos esa búsqueda que decíamos y lo siguiente sería utilizarla. Aquí teníamos, por ejemplo, la regla Sigma en el contenedor directo de Sigma, ¿sí? Ahí vemos las diferentes categorías de reglas que son compartidas por la comunidad. Es uno de los creadores, Thomas Pace y Florian Roth. Entonces ahí buscamos las diferentes categorías. Tenemos ahí reglas para amenazas emergentes que son básicamente orientadas hacia explotación de vulnerabilidades. Buscamos en específico,
por ejemplo, las de este año, por categoría, exploits, y buscamos si hay alguna regla para el exploit que nos interesa, que en este caso, pues sí la habría. La otra ventaja es que cuando tú ya trabajas en este modelo, tú puedes en algún punto crear tus propias reglas. Es decir, no se trata solo de buscar algo ya hecho. Cuando tú ya trabajas en inteligencia de amenazas, manejas, por ejemplo, la creación de reglas Sigma, de reglas Yara, tú puedes hacer tu propia regla y esa te va a ayudar a detectar lo que sea, ¿no? Y esa regla la puedes crear justamente a partir de la información que obtienes de los diferentes reportes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta regla está muy bien documentada, me dice el CVE, me dice qué tipo de técnicas está tratando de cubrir, me dice sobre qué eventos de Windows, sobre qué actividad buscaría. Entonces, yo puedo tomar esta regla, como les decía, ¿sí? Que está relacionada con la identificación de la explotación de la vulnerabilidad de la herramienta. Pues, volvemos a lo mismo. Asumimos que en la organización hay herramientas. Entonces, utilizo un conversor. Estos conversores pueden ser conversores en línea, gratuitos o comerciales, o tú puedes utilizar el mismo conversor en línea de comandos que te proporciona el proyecto de Sigma y tú lo puedes hacer directamente en tu equipo. En este caso vamos a utilizar el conversor que hay en línea. Elegimos, por ejemplo, la plataforma que tenemos en la organización. Supongamos que tenemos Microsoft Sentinel. Ahí simplemente seleccionamos el tipo de query que queremos generar y como podrán darse cuenta, nosotros ya tenemos al momento de presionar el botón Translate, el query que nosotros utilizaríamos dentro de Sentinel-1. Entonces, esta regla, como les decía hace rato, la podrían convertir literalmente a cualquier formato de query de búsqueda. Entonces, en este caso particular, lo vamos a hacer hacia Sentinel-1. ¿Sí? Y ya en la siguiente fase, lo que haríamos es irnos a Sentinel-1 y vamos a la parte de Hunt. Vamos a la sección de Hunting. Y la idea es que corramos el Hunt para buscar justamente ese comportamiento. ¿Se fijan? Es decir, no estoy buscando malware, no estoy buscando alguna otra actividad. En este caso particular me estoy enfocando a saber si alguien explotó específicamente esa vulnerabilidad con Screen Connect, porque nosotros, por ejemplo, en la organización tenemos Screen Connect. Entonces creo mi Hunt. Básicamente especifico que es para identificación de un indicador de ataque. ¿Sí? Y lo que sigue es hacer el query. Pues vamos a las acciones de query. Digo, obviamente va a ser diferente dependiendo de la herramienta que tengan, pero esto es nada más un ejemplo de cómo podrían ya, una vez que crearon su query, simplemente lo nombran, lo pegan ahí, hacen la ejecución del query, incluso lo pueden guardar para futuras referencias y básicamente lo que hacen es ejecutarlo. Y aquí les va a aparecer, por ejemplo, si hubiera ya un equipo comprometido, ¿sí? Con ese comportamiento, a partir de ese comportamiento. ¿Sí? Obviamente pueden utilizar más reglas, en este caso, para hacerlo simple, es utilizar solamente una regla así. El otro caso de uso es, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar la capacidad de detección de nuestro SOC a partir de un comportamiento que pudiera haber de un actor malicioso, basado en tácticas, técnicas y procedimientos de Mighty Attack. ¿Sí? Si ustedes se fijaron, en algunos reportes de inteligencia, los autores nos comparten indicadores, en algunos otros no nos comparten indicadores, pero hay herramientas que nos ayudan a convertirlos en indicadores. Y en este caso, por ejemplo, esto puede servir tanto para los equipos rojos como los equipos azules. Es decir, yo a partir de un reporte de inteligencia, por ejemplo, utilizo Atomic Red Team, que es un framework, una herramienta muy, muy interesante para realizar pruebas atómicas. Entonces vamos a suponer que yo leí en un reporte de inteligencia que hay un comportamiento específico de un actor de amenazas que dice que usa una herramienta X, que puede ser incluso una herramienta del propio sistema operativo, lo que conocemos como Living off the Land. Entonces, básicamente lo que hago es busco esa emulación, por ejemplo, un BitJobs, que es una herramienta que ya viene en Windows, o sea, no es un malware, es una herramienta que viene en Windows, pero que los actores de amenazas de malware utilizan, por ejemplo, para hacer copia, descarga, ejecución de programas maliciosos.
¿Por qué hacen esto los atacantes? Porque justamente quieren evitar la detección. Entonces, lo que está haciendo básicamente es, ok, esta es la prueba atómica, vamos a emular ese comportamiento a partir de un script, el script se ejecuta y ahí podemos nosotros validar si nuestras herramientas de monitoreo están captando esto, ¿sí? Entonces, ejecutamos el comportamiento. Si por alguna razón esta actividad no se detecta, entonces nosotros identificamos que tenemos un área gris, estamos teniendo un punto ciego. Y a partir de ese punto ciego es que podemos mejorar nuestra capacidad de detección. Entonces, normalmente este tipo de herramientas las pueden utilizar los Red Teams o también los pueden utilizar los equipos, por ejemplo, de Threat Hunting para mejorar su detección, para identificar comportamientos, ¿no? Por ejemplo, hace rato vi que le preguntaban a Levi si había maneras, si no tienes mucha experiencia en temas de tácticas que utilizan o técnicas que utilizan los atacantes, una forma de aprender y una forma de validar es esto. A partir de pruebas atómicas, tú lees un reporte de inteligencia que te diga qué técnicas está utilizando un atacante, simplemente las emulas y con eso puedes probar qué tan bueno es tu nivel de detección con tus herramientas, ¿no? Con tu SOC, que también está detectando, qué no está detectando, qué se está perdiendo. Y todo esto surge a partir de la información de inteligencia de amenazas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son algunas tendencias a futuro en cuanto a inteligencia de amenazas? Bueno, obviamente cada vez aparecen nuevas técnicas, quiere decir que no todo está cubierto. De hecho, recientemente hubo nuevas técnicas que no se habían considerado y que ya se agregaron. De hecho, si ustedes están familiarizados con el marco de referencia de MITRE ATT&CK, se darán cuenta que eh, como punto de contacto inicial de conocimiento, entendimiento de las amenazas, ustedes pueden encontrar ahí, por ejemplo, los diferentes modus operandi de los atacantes. Entonces, es como va evolucionando. En ocasiones van a aparecer nuevas técnicas que no se habían considerado, pero también van a aparecer nuevas formas de ejecutar una técnica. Por ejemplo, si para una técnica en particular hay 10 formas en la actualidad, a lo mejor el próximo mes ya son 12. Entonces, por eso es importante la colaboración de la comunidad. Y lo otro es agregar características de Machine Learning, inteligencia artificial. Yo coincido completamente con Levi. No es la panacea, o sea, no es la solución. Decir que porque tiene Machine Learning o inteligencia artificial lo va a resolver todo, pero sí nos va a ayudar obviamente, y si es un proceso que automatiza, si es un proceso, por ejemplo, la herramienta de Tran, que te convierte un reporte de inteligencia y te identifica los TTPs, está basada en Machine Learning. Tú vas entrenando la herramienta y la herramienta cada vez te va identificando de mejor manera lo que el autor del reporte quiso decir al representar una actividad maliciosa. Entonces, definitivamente, viene un futuro muy bueno en el sentido de cómo podemos ir adoptando estas tecnologías, pero no debemos de confundirnos y pensar que por el simple hecho de que viene la frase contiene inteligencia artificial, contiene machine learning, el tema ya está resuelto, no es por ahí. Y voy a cerrar con esto, que básicamente sería, si nosotros utilizamos la inteligencia de amenazas accionable, es decir, si nosotros no solo nos dedicamos a leer reportes, sino que hacemos todo el proceso que les compartí de cómo podemos implementar inteligencia de amenazas, cómo podemos mejorar nuestra postura, podemos protegernos mejor contra las amenazas actuales y vamos a estar mejor preparados contra las que vienen. Es decir, el objetivo es mantenernos al frente, ser proactivos, mantenernos informados y de esta manera ser más resistentes a cualquier tipo de ataque. Pues básicamente esto es todo. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y bueno, estamos abiertos. No sé si tengamos tiempo para preguntas, pero bueno. Hola Roberto, muchísimas gracias por tu ponencia. Buenísima, creo que nos das un entendimiento más claro sobre inteligencia de amenazas y qué debo de considerar y todo lo que se incluye sobre tácticas nuevas. Y sí, tenemos una pregunta antes de irnos al Kahoot y dice la pregunta, ¿cuáles son para ti los foros más relevantes sobre cibercrimen? ¿Desde qué perspectiva? Porque, bueno, diría que no sé si te refieras desde la perspectiva de investigación,
desde la perspectiva de, No lo no sé sé, porque de la cuáles pregunta la hace frecuentan los actores Jesús, de amenazas. Ujú. la hace un invitado, Jesús Garnica, Ah, y está en el ya. chat, y así nos la pone, ¿no? No sé si quieres dar un contexto Bueno, básicamente es general. distinto, ¿no? La perspectiva. Por ejemplo, cuando lo haces desde el punto de vista de investigación, a nivel OSINT, por ejemplo, si eres una fuerza del orden, pues evidentemente los foros que están en Deep Web van a ser los más visitados. Hay muchos, realmente no hay uno en particular, pero esa es una perspectiva. Y hay otra perspectiva desde el punto de vista de actores de amenazas maliciosos, que todavía son más ocultos y obviamente el contexto es distinto porque ellos básicamente lo que hacen es compartir información acerca de no detectabilidad, acerca de cómo ellos pueden, por ejemplo, tener acceso a diferentes infraestructuras incluso ya comprometidas. Entonces, pues realmente depende del contexto en el que lo estés manejando, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Creo que tenemos dos preguntas más, Uh -huh. aquí de diferentes invitados. Nos dice Bernardo Fuentes, ¿cómo puede una empresa pequeña o mediana comenzar a usar inteligencia de amenazas sin contar con un equipo de ciberseguridad avanzado? Bueno, de entrada le mando un saludo al buen Bernie y bueno, comentarle que en realidad, y es una buena pregunta y te agradezco que la hagas porque nuevamente se piensa que para poder hacer esto se requiere ser una empresa grande, ¿no? O tener ya cierto nivel de madurez. La realidad es que una empresa pequeña, por ejemplo, podría utilizar plataformas. Hay una plataforma que se llama OpenCTI, que es open source y que puedes implementar y puedes agregar diferentes fuentes de información. Ese puede ser un buen comienzo si no tienes personal. Puedes, o incluso si no tienes personal para desplegar este tipo de soluciones o para manejarlas, puedes suscribirte a servicios como TX de Alien Vault, que es abierto a la comunidad y donde vas a estar recibiendo correos, vas a tener acceso a la plataforma, vas a tener acceso a indicadores. Creo que es un buen comienzo, ¿no? La idea es que sigas el proceso, ¿no? Que es planificación, o sea, ¿qué es lo que necesito? O sea, no se trata de mándame todo, ¿no? Es de acuerdo a mi organización, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros, por ejemplo, vendemos productos alimenticios en el país, ¿ok? ¿Qué tipo de amenazas puede haber para tu pequeño negocio? ¿O qué tipo de amenazas has visto que pueden representar un riesgo para tu negocio? No, pues yo he visto que los han atacado con ransomware o ha pasado que de repente alguien les roba información, les roba dinero de su cuenta bancaria. Ok, entonces yo necesito información de ese tipo. Entonces es básicamente crear los filtros para recibir lo que necesitas y con base en eso ir implementando, ¿no? Por ejemplo, agregas IPs o indicadores a tu herramienta de anti-malware que tengas instalada en los equipos, cosas por el estilo, ¿no? O sea, comenzar básicamente con la estructura y con las herramientas que tengas a la mano y de las que puedas disponer. Muchas gracias, Roberto. Y ya para finalizar, tenemos una última pregunta. Ahorita que nos pongan en pantalla. Y recuerden que ahorita al terminar las preguntas, vamos a pasar a la sección de Kahoot para la rifa del libro de Roberto. Y nos Me pregunta dice Lennon. Lennon, ¿se puede utilizar la regla Sigma en MS Microsoft Defender for Es compatible. N, Endpoint. endpoint? Ajá. Sí, es compatible. Tú puedes crear, ya está, es compatible, tú puedes crear tu regla, más bien tú puedes crear tu regla, tú puedes utilizarla en cualquier momento. Reglas ya creadas o reglas creadas por ti. Perfecto. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu ponencia. Al contrario. Gracias a Cuídate mucho. ustedes, gracias a Hasta todos, saludos luego. a todos.